Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Llegamos ya al punto 2112, donde comienza hablando de la idolatría. Recuerdo el contexto, que estamos dentro del primer mandamiento, explicando ese amarás a Dios sobre todas las cosas, y que en los puntos anteriores, dentro de esta importancia de adorar al único Dios, amar al único Dios con todo el corazón, el Catecismo nos ha recordado que contra la virtud de la religión puede haber dos pecados de orden. Se puede pecar por exceso o por defecto, ¿no? Por exceso se peca contra la virtud de la religión cuando se cae en la superstición. Y por defecto se peca contra la virtud de la religión cuando se cae en la irreligión o en el ateísmo, ¿eh? Bien, estamos ahora en ese pecado de exceso, en el de la superstición. Ayer hablamos en sí de la superstición. Hoy en este punto 2112 continuamos también este pecado de exceso en la virtud de la religión y hablamos también de la idolatría. La idolatría, el primer mandamiento condena el politeísmo. Ayer tuvimos también ocasión de hacer alguna breve referencia a este aspecto, ¿eh? Lo voy a leer brevemente, el punto 2112. El primer mandamiento condena el politeísmo. Exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero y no venerar otras divinidades que al único Dios. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos, oro y plata, obra de manos de los hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto. Como ellos serán los que los hacen cuantos en ellos ponen su confianza. Dios, por el contrario, es el Dios vivo, que da vida e interviene en la historia. Bueno, recordábamos ayer pues, cómo el politeísmo, aparte de ser pues, un pecado contra la revelación, aparte de chocar frontalmente, ¿no?, contra la revelación de Dios que se manifiesta como el único Dios, Señor de cielo y tierra, aparte de ser pues, un pecado contra esa revelación, también es irracional. Es irracional el politeísmo, no sostenible desde una recta razón. Decíamos, pues, cómo desde la recta razón uno puede descubrir que si Dios lo definimos como infinito, omnipotente, evidentemente no puede haber dos dioses. No puede haber dos dioses omnipotentes, infinitos, ¿no? Sería una contradicción. No puede existir dos infinitos. Bueno, sin embargo, aunque el politeísmo sea irracional, es curioso que en la historia del pensamiento, ¿no?, y en la historia de las religiones y en la historia de la filosofía, no ha sido precisamente la filosofía la que ha descubierto que es irracional creer en varios dioses. Los griegos, que fijaros, ahí están Aristóteles, Platón y aquellos grandes pensadores, curiosamente, pues todos ellos eran politeístas. Todos ellos eran politeístas. Allí en Atenas, como luego hablaremos de eso, en Atenas allí existían pues, altares a los distintos dioses, ¿no? O sea, desde la razón, desde la filosofía, no llegaron a descubrir, a sacar la consecuencia de que hay un único Dios, que no puede haber varios dioses, ¿no? Es verdad que ahora decimos, es que es irracional, ¿eh? Es que es irracional decir que hay varios dioses. Sí, es irracional, pero fíjate que los filósofos no fueron capaces de descubrirlo, ¿no? La prueba, esto demuestra que la razón está también enferma y tocada pues, por nuestro pecado original, y hace que no sea tan sencillo utilizar bien la recta razón, y que nuestra razón está muy ofuscada. El pecado original hace que el razonamiento necesite también, ¿no?, de la gracia para poder ser asistido y preservado del error. Bueno, por eso también Dios tuvo misericordia de nosotros y se reveló, se descubrió, se nos dio a conocer, porque veía que nosotros pegábamos palos de ciego. Veía que el hombre, intentando conocer a Dios, pegaba palos de ciego, ¿no? Y veía que unos con buena voluntad, ¿no?, pero intentando adorar a Dios verdadero, estaban adorando un volcán. Y que otros con buena voluntad, intentando adorar a Dios verdadero, estaban adorando pues, a las criaturas, ¿no?, y estaban construyendo con sus manos dioses falsos, ¿no? Es decir, que la revelación en la historia de la humanidad, la revelación ha sido necesaria para que confesemos a Dios verdadero.
Es curioso que se suele hacer una imagen de que la fe pues supone un estadio cultural más atrasado y la razón, la filosofía es un estadio cultural más avanzado, ¿no? Sí, eso queda muy bonito decirlo. Es muy progre, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero la historia nos ha demostrado lo contrario, que tuvo que venir la revelación para decirles a los filósofos, a aquellos hombres griegos tan avanzados, etcétera, ¿no? Que tenían aquella generación y aquel imperio romano que era, bueno, pues había que decirles, no, mira, no, es que es ridículo pensar en varios dioses. Hay un único Dios, creador de cielo y tierra. Bueno, por eso también hay que decir que nosotros, a la hora de establecer un diálogo interreligioso, pues lógicamente se prioriza, sin despreciar, por supuesto, a las religiones politeístas, ¿no? Con las que también la Iglesia mantiene pues una relación, un diálogo, pero sin despreciar a las religiones politeístas, pues lógicamente priorizamos la relación con las religiones monoteístas, con las que quieren en un único Dios, ¿no? Y tres son las grandes religiones monoteístas, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam. El judaísmo, bueno, pues para que en toda la historia del Antiguo Testamento, precisamente el pueblo de Israel está siendo educado, luego lo veremos, está siendo educado pues para que caiga en cuenta y vaya purificando la imagen que tiene de Dios, no se contagie, ¿no?, de esas concepciones politeístas de los pueblos que están que están rodeando a Israel. Israel era un pueblo monoteísta rodeado totalmente, ¿no? Era como un islote rodeado de culturas politeístas, ¿no? Y fue una auténtica lucha conservar ese monoteísmo en medio de culturas tan politeístas. O sea que hay la historia de la religiosidad de Israel es heroica, ¿eh? Es heroica porque es luchar contra viento y marea. Así como hoy en día también nosotros nos damos cuenta de que mantener unos principios cristianos en medio de esta sociedad secularizada, pues es muy duro, ¿eh? Es muy duro cuando creemos en la ley natural y creemos en una visión antropológica del hombre y de la sexualidad, etcétera, en medio de esta sociedad hedonista, materialista, y nosotros predicamos la pobreza y somos totalmente contraculturales, ¿no? Contraculturales predicando el consejo evangélico de la pobreza, pues tú verás, en medio de este mundo tan materialista, ¿no? Contraculturales hablando del consejo evangélico de la castidad, ¿no?, de la virtud de la pureza. Totalmente contraculturales somos, ¿no? Bueno, pues es que no pensemos que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque el propio Israel tuvo que abrirse paso también, ¿no? Y tuvo que ir educando en el monoteísmo en medio de unas culturas, bueno, con una serie de deidades y divinidades, los cananeos, etcétera, ¿no? Pues que marcaban unas imágenes de la divinidad totalmente diferentes y opuestas, ¿no? Eran unos politeísmos y era de alguna manera un tipo de religiosidades en las que casi se estaban expresando las propias pasiones. A veces el hombre, en su deformación continua de la imagen de la divinidad, a veces ha llegado a hacer dioses que son proyecciones de las propias pasiones. Entonces, pues el Dios si uno tiene una pasión, pues una pasión descontrolada, ¿no?, hacia la comida, pues el Dios que se está pegando el atracón de comida. Si uno tiene una pasión descontrolada hacia la sexualidad, pues el Dios del sexo y del amor. Si uno tiene una pasión descontrolada, es curioso, a veces puestos a degenerar en la historia de las culturas, se ha llegado también a hacer no únicamente un politeísmo, sino también unas imágenes de dioses que son proyecciones de las propias pasiones y de los propios pecados, ¿no? Como una especie de dioses que el dios de la guerra, el dios de no sé qué, el dios de no sé cuántos, ¿no? Bueno, pues decía que tres son las grandes religiones monoteístas, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam. Y además, si afinamos un poco, me habéis escuchado en este programa más de una vez, que en el fondo el judaísmo y el cristianismo no son dos religiones, sino que el cristianismo es el cumplimiento de lo que estaba prometido en el judaísmo. O sea, que no es otra religión. Jesucristo no vino a romper con el judaísmo, no, vino a darle cumplimiento a lo que estaba prometido, que llegaría un Mesías, etcétera, etcétera, ¿eh?
Y el Islam, hay que decir que nació pues desde una serie de sectas heréticas cristianas, que fueron las que Mahoma había conocido. O sea, Mahoma no conoció al cristianismo fiel, sino conoció una serie de sectas heréticas en aquel lugar, a partir de las cuales se fue formando el Islam. O sea que hay que decir que de las tres religiones monoteístas, en el fondo vemos que no hay más que han partido de una única revelación. La única revelación, pues, hecha con el pueblo de Israel. Y el tema del Islam, pues, no dejó de ser una cierta degeneración nacida en el entorno de unas herejías cristianas que estaban allí, pues, en aquellos lugares, pues, un poco recluidas, ¿no? Bueno, en resumen, la importancia de enfatizar el monoteísmo sobre el politeísmo. Hay una gran diferencia básica, sustancial, porque cuando el hombre cree en varios dioses, cuando el hombre tiene una pluralidad de divinidades, ¿no?, pues tiene una imagen infantilizada de Dios, una imagen infantilizada, una imagen primitiva. Me contaba un sacerdote que había estado allí en Japón, que entraba a visitar un templo sintoísta y que le llamó la atención una muchacha que iba visitando, o sea, que iba rezando los distintos altares de los dioses, iba rezando en uno y en otro, y entonces que al llegar a cada altar hacía una profunda inclinación, y a él le llamaba la atención y decía: mira con qué unción están rezando, ¿no? Qué ejemplo nos dan de unción, de interioridad. Pues sí, es verdad, ¿no? Ella dice que ante cada altar, pues, se agachaba, hacía una profunda inclinación, daba unas palmadas, y después de dar esas palmadas comenzaba unas oraciones, ¿no? Seguía al siguiente altar, después de haber terminado la oración, se inclinaba, daba otras palmadas y hacía otra oración. Y entonces este sacerdote se acerca a aquella joven japonesa, ¿no?, y le pregunta, ¿por qué? Le preguntaba en inglés, ¿por qué tiene esa costumbre de, al rezar, dar esas palmadas antes de comenzar la oración? Y ella dice que le respondió: es que igual los dioses están dormidos y hay que despertarles antes de empezar a rezar para que me escuchen, ¿no? Y claro, te puedes imaginar que esa respuesta, ¿qué es lo que supone? Pues supone tener evidentemente una imagen infantilizada, una imagen primitiva infantil de Dios, que no quita que esa persona tenga una unción espiritual y tenga una devoción que nos puede dar un ejemplo, ¿no?, de oración recogida, pero que evidentemente es una imagen infantil y primitiva de Dios, que difícilmente puede ser el sustento desde el cual establezcamos un diálogo fe-cultura. A ver cómo se va a hacer un diálogo entre la fe y la cultura, entre la teología y la filosofía, con una imagen de Dios tan primitiva y tan infantil, de un Dios que hay que dar unas palmadas para despertarle y después entrar en diálogo con él. O sea, es decir, el monoteísmo es básico, es fundamental, ¿no?, para poder tener una imagen de Dios que dignifique al hombre, Por eso Dios se reveló, pues, para purificar tantos errores, tantas equivocaciones, muchas de ellas hechas con buena voluntad, otras igual no, también lo comentaremos después. También a veces el politeísmo ha nacido también de formas, de personas que han querido explotar el cuento, ¿no? Explotar el cuento y explotar también a las personas de buena voluntad y a los crédulos. Como también vemos a veces que existen ciertas apariciones, supuestas apariciones, pues, de la Virgen, etcétera, que están puestas también en marcha por personas con mala voluntad y con intento de engañar a las personas sencillas, ¿no? También el politeísmo a veces ha tenido ese caldo de cultivo, pero en general ha sido el error del hombre, la incapacidad de conocer a Dios por una razón enferma, herida por el pecado, la que también le ha hecho decidirse a Dios en su amor y en su misericordia, por revelarse, descubrirse y darse a conocer como el único Dios de cielos y tierra. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
Continuamos con la explicación del punto 2112, que trata sobre la idolatría. En este punto se nos ofrecen una serie de textos bíblicos en los que se ve claramente reflejado cómo existió pues, una gran paciencia y una gran perseverancia para ir educando a Israel hacia el monoteísmo. Ese pueblo de Israel que era tan proclive pues, a adorar a falsos dioses. Bueno, no es que fuese proclive, es que había nacido en aquellas culturas, ¿no? Culturas orientales rodeadas, como todas en aquel momento, no únicamente las orientales, ¿no? El politeísmo pues era la práctica mayoritaria, ¿no?, de todas las culturas antes de la revelación de Yahvé a través de Abraham. El politeísmo pues mostraba la incapacidad del hombre de conocer a Dios. Pues bien, digo que en este punto 2112 se habla de qué formas distintas Yahvé va revelándose y va hablando, va educando a su pueblo. Y yo creo que lo hace de muchas formas. Lo hace de muchas formas. A veces lo hace mediante el escarmiento. El escarmiento actúa con dureza. Actúa con dureza, los profetas actuaron con dureza frente a las tendencias politeístas, ¿no? Por ejemplo, acordaros de aquel episodio del becerro de oro, cuando resulta que Moisés al subir al Sinaí para hacer la alianza se retrasó unos días y se encontró que el pueblo, pues impacientado, había desconfiado de Moisés y de Yahvé y se habían hecho un becerro de oro. Y entonces la ira de Yahvé viene sobre ese pueblo, que es un pueblo de dura cerviz, y Yahvé afirma en el diálogo con Moisés que quiere descargar su ira sobre ese pueblo, ¿no? Y curiosamente, fijaros, Moisés ejerce en ese momento una doble pedagogía. Por una parte, ante Yahvé, Moisés le pide paciencia, ten paciencia con tu pueblo, no enciendas tu ira contra ellos. Van a decir que los egipcios que con maldad nos sacaste de Egipto para luego hacernos morir en el desierto, y Moisés intercede ante Yahvé para que tenga paciencia por su pueblo, ¿no? Yahvé escucha esa oración de Moisés y aplaca su ira, pero al mismo tiempo Moisés quiere dar una lección, un escarmiento, ¿no? Y desciende de la montaña, lanza las tablas al suelo, las rompe, y ni corto ni perezoso tomó el becerro de oro que habían hecho, lo quemó, lo molió hasta reducirlo a polvo, lo mezcló con agua y se lo hizo beber a los israelitas. Les hizo beber el agua mezclada con el polvo de oro con la que ellos habían hecho, ¿no?, el becerro de oro. Quiso darles un escarmiento. O sea que es maravillosa la imagen de Moisés, que por una parte es el hombre que intercede ante Dios diciendo ten paciencia de este pueblo, que mira que están dando palos de ciego, ¿no? En cuanto que les dejamos un rato sueltos, les dejamos un rato solos y ya están haciéndose falsos ídolos, ¿no? Ya están construyéndose el becerro de oro. Ten paciencia con ellos, ¿no? Han estado tan mal habituados en Egipto, ¿no?, rodeados de aquella cultura llena de un politeísmo y de falsos dioses. Ten paciencia con ellos, pero al mismo tiempo es duro con Israel y les hace ese escarmiento. Bueno, a veces de esta forma, ¿no? Otras veces también utilizando una pedagogía de ridiculización. También esto es frecuente en muchos textos de la Sagrada Escritura, como los profetas les quieren pedagógicamente hacer entender al pueblo que es ridículo entender que esos ídolos sean verdaderos dioses. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. Todo esto está en ese Salmo 115, ¿no? Está de alguna manera llamando la atención, pero no se des cuenta que esto es ridículo. Aquí nos ofrecen algunos textos más, ¿no?, la Escritura. Por ejemplo, en Isaías 44, elijo algunos de los textos que propone este punto del catecismo. En Isaías 44 dice: el escultor tallista toma la medida, hace un diseño con el lápiz. Está hablando de cómo estáis ahí venerando una imagen de un dios,
Pero ¿no os dais cuenta que esa imagen de ese Dios, un escultor la ha tallado? ¿O pensáis que ha venido del cielo y la ha traído un ángel? Un escultor tallista toma la medida, hace un diseño con el lápiz, diseña con un compás y le da una figura varonil y de belleza humana. Tala un cedro o un roble o una encina y con ella fabrica tal cosa. Es decir, está de alguna manera diciendo, y con esa misma madera, con lo que ha hecho ese falso Dios, después va a hacer, dice curiosamente, ¿no? Echará mano de la misma leña para calentarse y enciende la lumbre para cocer el pan. O hace también un Dios con la misma leña. Fijaros cómo está ridiculizando este texto de Isaías, pero no os dais cuenta que esos dioses que veneran, que se veneran en altares, ¿no? Esos falsos dioses, están hechos por manos humanas y están hechos de elementos que al mismo tiempo que con esa madera he hecho ese Dios ante el que yo me estoy postrando y venerando, ¿no? Con la madera que me sobró después he hecho fuego y he estado cociendo y amasando el pan. ¿No os dais cuenta que eso es ridículo? Bueno, es curioso ver, ¿no? Ver cómo los profetas quieren abrir los ojos de Israel ante esa tendencia que tenían a construir falsos altares para venerar a dioses hechos de manos humanas, ¿no? Por ejemplo, en Jeremías 10, también dice aquí, un madero del bosque, obra de manos del maestro que con el hacha lo cortó, con plata y oro embellecen esa madera, con clavos y a martillazos sujetan para que no se menee. Son como espantajos. Tienen que ser transportados esos dioses porque no andan. No les tengáis miedo porque no hacen ni bien ni mal. Fijaros lo que dice en Jeremías. Pero no os dais cuenta que eso es ese supuesto Dios que le han puesto oro y plata no hace nada. Y tiene que ser transportado porque no anda. No les tengáis miedo, no hacen ni bien ni mal. O sea, los profetas están ridiculizando. ¿No os dais cuenta que eso es ridículo? Y también hay casos, como los que antes yo citaba, casos en que los profetas tienen que abrir los ojos a quienes eran engañados en su credulidad. Porque también muchas veces el politeísmo ha sido motivo se ha abusado de las personas de buena voluntad y se les ha engañado, ¿no? Se les ha engañado. Antes hablaba yo de cómo también nosotros a veces hemos sido testigos de supuestas visiones de la Virgen y no sé qué, que alguna persona está explotando la buena voluntad y haciendo incluso allí pues hasta artificialmente, ¿no? Pues supuestas imágenes de luces y de cosas para que la gente de buena voluntad sea engañada. Bueno, eso ha ocurrido. También, por ejemplo, ha ocurrido lo mismo, tenéis aquí en el libro Daniel, capítulo 14, donde habla de Ciro el persa, ¿no? Y estaba Daniel allí en el exilio, y Daniel en aquel momento es un instrumento providencial para abrir los ojos, ¿no? Al rey Ciro de Persia, abrirle los ojos para que se dé cuenta que está siendo engañado por personas de mala voluntad. Leo el texto porque es que es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante ver este caso de un politeísmo que está unido al abuso de las personas inocentes, ¿no? Bueno, pues dice, Daniel era comensal del rey y más honrado que ninguno de sus amigos. Tenían los babilonios, están ahí en Babilonia, un ídolo llamado Bel. O sea, que este era un falso, pues un ídolo de madera embellecida, y allí lo tenían reservado. Con el que gastaban cada día 12 artabas de flor de harina, 40 ovejas y 6 medidas de vino. Es decir, era un Dios que ellos en su credulidad pensaban que comía. Y entonces todos los días había que darle pues un montón de trigo, ovejas y 6 medidas de vino para que el Dios comiese. Claro, el Dios no comía delante de ellos, comía cuando se quedaba a solas, ¿no? Le metían la comida y luego esa comida desaparecía. Y la gente de buena voluntad se lo creía. Es más, el rey Ciro se lo creía, el rey Ciro de Persia. Había sido educado en esa tontería desde pequeño y bueno, el rey también le veneraba y todos los días iba a adorarle. Daniel, en cambio, adoraba a su Dios. El rey le dijo, ¿por qué no adoras a Bel? Él respondió, porque yo no venero a ídolos hechos por mano humana, sino solamente al Dios vivo que hizo cielo y tierra y que tiene poder sobre toda carne. Díjole el rey, ¿crees que Bel no es un Dios vivo?
¿no ves todo lo que come y cuánto bebe a diario? Daniel se echó a reír. Oh rey, no te engañes, dijo, por dentro es de arcilla y por fuera de bronce, y eso no ha comido ni bebido jamás. Entonces el rey, montando en cólera, mandó llamar a sus sacerdotes y les dijo, si no me decís quién es el que come ese dispendio, moriréis. Pero si demostráis que el que lo come es Bel, o sea, ese Dios, morirá Daniel por haber blasfemado contra Bel. Es decir, el rey Ciro dice, vamos a ver si es verdad eso de que este Dios Bel, al que les damos todos los días tanto trigo y tantas ovejas y tanto vino, come o no come, ¿no? Bueno, Daniel dice al rey, hágase según tu palabra. Eran 60 los sacerdotes de Bel, sin contar las mujeres y los hijos. El rey se dirigió pues con Daniel al templo de Bel, y los sacerdotes de Bel le dijeron, mira, nosotros vamos a salir de aquí. Tú, oh rey, manda poner la comida y el vino mezclado, luego cierra la puerta y séllala con tu anillo. Si mañana por la mañana, cuando vuelvas, no encuentras que Bel se lo ha comido todo, moriremos nosotros. En caso contrario, morirá Daniel, que nos ha calumniado. Estaban ellos tranquilos porque se habían hecho una entrada secreta debajo de la mesa y por allí entraban normalmente a llevarse las ofrendas. En cuanto salieron y el rey depositó la comida ante Bel, Daniel mandó a sus criados que trajeran ceniza y la esparcieran por todo el suelo del templo, sin más testigo que el rey. Luego salieron, cerraron la puerta, la sellaron con el anillo real y se fueron. Los sacerdotes vinieron por la noche, como de costumbre, con sus mujeres y sus hijos, y se lo comieron y bebieron todo. El rey se levantó muy temprano y Daniel con él. El rey le preguntó, Daniel, ¿están intactos los sellos? Intactos, oh rey, respondió él. Nada más abierta la puerta, el rey echó una mirada a la mesa y gritó con alta voz, grande eres, Bel, y en ti no hay engaño alguno. Daniel se echó a reír y deteniendo al rey para que no entrara más adentro le dijo, mira al suelo y repara lo que son estas huellas. Veo huellas de hombres, de mujeres y de niños en esta ceniza esparcida, dijo el rey, y montando en cólera mandó detener a los sacerdotes con sus mujeres y sus hijos. Es decir, fijaros un caso concreto en el que el politeísmo también estaba unido a la mala voluntad de aquellos sacerdotes de ese culto falso a ese dios llamado Bel, que explotaban el cuento de que ese dios comía y todos los días había que darle no sé cuánto trigo y vino, etcétera, y se lo quedaban ellos, ¿no? Tenían hecho ahí un pequeño truco de que entraban por dentro, entraban por el interior, quitaban los alimentos y claro, y se supone que allí solamente había estado ese dios Bel comiendo, hasta que Daniel desenmascara, ¿no?, esa engañufla, bueno, pues con esa especie de pequeña trampa de haber puesto ceniza en el suelo para que se notasen las huellas de los sacerdotes cuando habían salido. Bueno, es curioso ver cómo en la historia del Antiguo Testamento existe un desenmascarar el politeísmo y un purificarnos de él, un purificarnos de él de muchas formas, hasta el punto de que se llega al libro de la sabiduría, y en el libro de la sabiduría se concluye lo siguiente. Bien, pero tenemos ahora, veo que tenemos el tiempo, antes de comentarlo, tenemos un momento de reflexión. Continuamos explicando el punto 2112. En él se habla de la idolatría y de la larga lucha y largo camino, ¿no?, que llevó el pueblo de Israel para purificarse del politeísmo y para adorar al único Dios verdadero. Israel fue el instrumento de Dios para que el mundo creyese en el Dios verdadero. Bien, y decía que los profetas de muchas formas fueron educando a Israel y purificándole de esa tendencia politeísta que tenía. Lo hacían a veces con escarmientos, como el que hemos contado de Moisés, también intercediendo a Dios y pidiendo misericordia. También ridiculizando, ¿no?, y mostrando ante el pueblo qué ridículo es el creer en dioses que son hechura de manos humanas, dioses hechos por hombres, ¿no?, que son elementos humanos que a los que les estamos llamando Dios, ¿no? Estamos llamando a la criatura creador, que es ridículo, ¿no?, que las obras humanas, pues hechas de piedra o de metal, les estemos dando ese valor divino. También desenmascarando engaños, como hemos dicho, ridiculizando la falsedad, pero también desenmascarando engaños que a veces, ¿no?, como en ese caso de Daniel ante el rey Ciro de Persia. Y también a veces, fijaros bien,
manteniendo el diálogo paciente frente a culturas politeístas. Me estoy refiriendo al caso de Pablo en Atenas. Lo tenéis en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Allí en el Areópago, que era un lugar de encuentro y un lugar también de culto a los dioses, había muchos altares, pero era costumbre en el mundo romano y griego reservar un altar al dios desconocido. Lo hacían pues por si acaso, porque ellos decían, hombre, a ver si se nos va a enfadar alguna divinidad a la que no le tenemos puesto ningún altar, igual se enfada con nosotros y descarga su cólera contra nosotros. Por si acaso, siempre vamos a añadir un altar que diga al Dios desconocido, y así nos curamos en salud. No vaya a ser que venga aquí algún Dios y se enfade, porque esté envidioso de que les hemos adorado a estos y a él no. Fijaros también lo que supone la ridiculez del politeísmo. Bueno, pues en aquel contexto, Pablo visita Atenas y entiende que igual que no es prudente, pues puede ser no prudente en ese contexto cultural hacer lo que hizo Moisés, de sencillamente derribar todos los altares y reducirlos a polvo, etcétera. Bueno, entiende que está en otro contexto distinto, el ateniense, y que aquí tiene que, predicar el monoteísmo mediante un diálogo y también un mostrarles la veracidad de que en ese altar que ellos reservan al Dios desconocido, en el fondo está la clave de la auténtica religiosidad. Y el discurso de Pablo es precioso, ¿no? Atenienses, veo que vosotros sois, por todos los conceptos, los más respetuosos de la divinidad, pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar. El Dios que hizo el mundo, el cielo y la tierra, que no habita en santuarios fabricados por mano de hombre, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviese necesitado, el que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas, él creó de un solo principio todo linaje humano, etcétera, 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 ¿no? Bueno, es decir, comienza la predicación del un único Dios verdadero. Él no necesita santuarios fabricados por los hombres, ¿no? Ni es servido por las manos humanas. ¿O qué pensáis, que le vais a dar de comer a Dios? Etcétera, etcétera. Es precioso ver también cómo Pablo echó mano, ¿no?, de esta forma de purificar el politeísmo de los griegos. Si a veces también se echa mano pues también del escarmiento incluso duro, también se echa mano aquí de ese diálogo paciente y prudente. Y quizás la conclusión de todo ello está en el libro de la sabiduría, donde en el libro de la sabiduría, que ya es de los últimos libros del Antiguo Testamento, se habla de cómo existe una culpabilidad en el politeísmo, de cómo el hombre ha sido creado por Dios también con esa llamada a conocer al único Dios verdadero. Dice aquí Sabiduría 13, 1-15. Sí, vanos por naturaleza son los hombres en quienes había ignorancia de Dios y no fueron capaces de conocer por las cosas buenas que se ven aquel que fue el creador y el artífice de las cosas buenas. Es decir, que nosotros tenemos la responsabilidad de ser capaces de conocer al Creador a través de las criaturas. Y sin embargo, dice el libro de la Sabiduría, hemos sido cautivados por la belleza de las criaturas y les hemos llamado dioses. Hemos llamado Dios a la criatura en vez de al Creador. Y aquí dice que somos inexcusables. Por tanto, son inexcusables los que no han conocido a ese único Dios verdadero. Bueno, como veis, aquí hay todo un proceso largo, un largo proceso en esa educación del pueblo de Israel. Y finalmente, fruto de todo este recorrido, hay que decir que frente a esta denuncia del politeísmo, de los falsos dioses, a esa denuncia continua y constante, no únicamente los profetas están insistiendo en qué no creemos, sino también están diciendo en qué creemos,
Dios, por el contrario, es el Dios vivo. Nosotros creemos en el Dios vivo y verdadero, no en un Dios muerto, no en un Dios que es una imagen artificialmente creada por el hombre, ¿no? Por ejemplo, Josué 3:10, que aquí propone el catecismo, dice: en esto conoceréis que el Dios vivo está en medio de nosotros. Dios vivo. El Salmo 42:3: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Frente a ese politeísmo, que son imágenes muertas, cosificadas de Dios, Israel insiste con fortaleza en que nuestro Dios es el único Dios, Señor de cielos y tierra, y es un Dios vivo. Digamos que está viniendo ya a decir, es una persona, aunque no lo diga así expresamente, ¿no? Es una persona viva con la que tenemos una relación de intimidad. ¿De qué podíamos concluir de todo este recorrido que hemos hecho? Pues podíamos concluir con esta frase que el mismo Salmo 115 aquí expresa y el catecismo recoge, que cuando el hombre es idólatra, que cuando el hombre es politeísta, tiene una religión politeísta, adora a varios dioses que encima son criaturas humanas, de alguna manera eso conlleva que el hombre pierda su dignidad. Fijaros lo que dice el Salmo 115, lo dice así: tienen boca y no habla, tienen ojos y no ven, como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. Es decir, si el hombre pone su confianza en falsos dioses, si el hombre es politeísta y está poniendo su alma, corazón y vida en el fondo en dioses, en ídolos que son hechura de manos humanas, el hombre pierde su dignidad. Como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. Por tanto, el hombre pierde su dignidad en la medida en que adora a falsos dioses. Esto es algo muy, muy básico. Si Dios quiere, mañana de otra forma tendremos ocasión también de comentarlo. Pero se dice que quien ama a las cosas se cosifica. Quien ama a las personas se personaliza. Quien ama a Dios se deifica. Quien no ama nada se nulifica. Es decir, si alguien está amando al Dios vivo y verdadero, se está deificando, ¿no? Pero si alguien está amando pues, a unos ídolos que son de plata y oro y han sido hechos por un orfebre, pues en el fondo está perdiendo ese hombre al amar eso, al amar esa cosa, se está cosificando. Yo me estoy cosificando. Sin embargo, el que ama al Dios espiritual, al Dios que es espíritu puro, se está espiritualizando. Así, esto es lo que dice el Salmo 115, versículo 8, ¿no? Como ellos serán los que los hacen, cuantos confían en ellos. Si tú haces y adoras dioses que son de plata, de oro, de madera, tú te estás cosificando, porque estás entregando tu amor y tu vida no al Dios espíritu puro, no, se estás entregando a las criaturas humanas y estás perdiendo tu dignidad. Es lo que dice aquí el Salmo 115. Por eso es tan importante, ¿no? Que no es una. A uno podría decir, bueno, ¿qué más dará? ¿No? Pues si el caso es tener un sentido de trascendencia. No, claro que es muy importante. Si la trascendencia está llena de errores, si llamamos Dios a lo que es criatura, pues, de alguna manera el que paga el pato somos nosotros. Si el hombre no conoce la imagen verdadera de Dios, él mismo pierde ese concepto de ser imagen y semejanza de Dios. Qué importante es, ¿no?, conocer al Dios verdadero. ¿Cómo es Dios? Porque si yo soy imagen y semejanza de Dios, si no conozco al Dios verdadero, no me conozco a mí mismo. Está bastante claro. Yo soy imagen y semejanza ¿de quién? A ver, ¿de quién? Necesito conocer la imagen de Dios verdadero. Si no, yo no sé quién soy. Porque soy imagen y semejanza de algo desconocido, ¿no? O de algo mal conocido. O conocido con errores muy graves. Por tanto, es importantísimo conocer a Dios. Solo conociéndole a Él, caemos en cuenta de que somos fruto del amor divino, que hemos sido queridos y amados por Dios,
y que nosotros somos imagen y semejanza suya, ¿no? Y creados también con esa misma vocación al amor. Si el hombre no conoce la imagen verdadera de Dios, se desconoce a sí mismo. Somos unos desconocidos para nosotros mismos. Y solamente al conocer a Dios, ¿no?, podemos también caer en cuenta de la dignidad, ¿no?, con la que hemos sido creados. Bien, lo dejamos aquí. Y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas sobre esta cuestión o otras que hayan quedado pendientes al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Mire, llamo desde Madrid. Adelante. Voy a intervenir, aunque tampoco va relacionado con la explicación de hoy. Yo soy una persona separada, que hablé con usted la semana pasada y entonces me alivió mucho diciendo que los sufrimientos de los separados también Dios los coge. Pues ahora mi pregunta es muy concreta porque me surge otra nueva pregunta. Quiero saber qué diferencia hay entre separación y divorcio. Yo estoy separada, ahora me dicen que si hay un divorcio hay unos trámites más fáciles. Yo, si me tengo que alejar de mi comunión, de mi misa, de todo lo que me está ayudando, no creo ni que lo tendría que pensar siquiera, pero quiero su ayuda, quiero que me diga si yo, divorciándome, me tengo que separar de la Iglesia, tengo que prescindir de mi comunión diaria y de mi vida que lleva toda la vida. Muchas gracias, mi Señor. De acuerdo. Vamos a ver, nosotros no creemos en el divorcio, porque el divorcio de alguna manera es una ruptura de un compromiso, supuestamente quedando libre para un posterior compromiso, ¿no? Por lo tanto, el divorcio entendido de esta manera pues es inadmisible para un cristiano, ¿no? Ahora, es cierto que la legislación española puede ocurrir que aunque una persona no quiera el divorcio, sin embargo, la otra parte, llevando las cosas hasta el final, le imponga el divorcio. Eso en la legislación puede ocurrir, que yo no pido el divorcio, yo pido únicamente la separación, pero claro, la otra parte, aunque sea más costoso y tarde un poco más de tiempo, si no tiene mi colaboración, finalmente acabe consiguiendo el divorcio. Luego, claro, si él consigue el divorcio, yo también estoy divorciado, porque claro, es así. En ese caso, evidentemente, uno no tiene tal culpabilidad, porque el divorcio... Ahora, eso no quiere decir, una persona, por tanto, puede estar legalmente divorciada, pero sin embargo, está divorciada porque la otra parte es la que ha forzado esa situación. Y el hecho de que uno esté divorciado no supone que él esté separado de la comunión con la Iglesia, siempre y cuando él mantenga la fidelidad y no esté adquiriendo ningún otro compromiso con otra persona, que en el fondo sería adulterio. Por lo tanto, ¿yo qué consejo le daría a usted? Que aunque le ofrezcan legalmente mayores facilidades para el divorcio, usted no se agarre a ellas. No se agarre a ellas. Porque además siempre hay que pensar en la posibilidad de que una separación pudiese tener solución. Siempre hay que pensar en la posibilidad de la conversión. De que uno mismo y la persona y mi marido del que me he separado por motivos graves, muy graves, nos podemos convertir. Puede haber una conversión y puede volver el matrimonio de nuevo a unirse. Mi consejo, por lo tanto, es que usted no coja la vía del divorcio, que se quede la separación, que su marido le impone el divorcio al final. Bueno, pues de acuerdo, entonces usted será víctima de esa situación, pero incluso en ese caso usted, lógicamente, mantiene su deber de fidelidad a su marido, y aunque legalmente usted esté divorciada, usted no tiene ningún impedimento en acercarse a los sacramentos, porque está manteniendo la fidelidad a su matrimonio y no está viviendo en adulterio con nadie. Bien, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Sí, buenos días, padre. Adelante, le escuchamos. Le llamo desde Cádiz. Adelante. Mire, sobre el tema que trata usted hoy, quería preguntarle, porque hay algunas sectas, a lo mejor como Testigos de Jehová, o otras religiones monoteístas, como por ejemplo los musulmanes, que nos llaman a nosotros idólatras y politeístas, a los cristianos, porque tenemos nuestras iglesias llenas de santos, ¿no? Y adoramos a varias personas divinas, o tenemos adoración o veneración a la Virgen, a los santos, tal. Entonces, bueno, nosotros sabemos que creemos en un solo Dios y todo esto. Pero sí es cierto que claro, a veces nos falta formación para contestar
a este tipo de cuestiones y de ataques, por donde hay personas que tienen esa carencia y los seducen y los enganchan, ¿no? Uh-huh. Y aparte que, claro, también vemos que hay actitudes dentro de nosotros mismos en algunas personas que son de cierta idolatría hacia un santo de palo, le pasan la mano, le hacen ciertos rituales y ciertas cosas que yo creo que no son cristianas, ¿no? Yo particularmente creo que me siento más a gusto en las iglesias que están más sencillas y que hay más austeridad y no hay tanto... podría prescindir perfectamente de todo ese tipo de historias, ¿no? Pero, ¿qué me dice usted de esto? De acuerdo, vamos a ver. Yo le diría que es que hay que distinguir radicalmente entre lo que es la adoración y la veneración. Es absurda esa acusación que se le puede hacer al catolicismo de politeísmo o de idolatrización por el hecho de que nosotros veneremos, ¿no?, a unos santos. Tenemos muy claro que los santos, incluso la misma Virgen María, pues son criaturas humanas y su dignidad precisamente parte de que han sido obedientes a Dios, de que han cumplido la voluntad de Dios en su vida. No parte de otra cosa, su dignidad no parte de sí mismo, ¿no?, sino parte de ser la esclava del Señor, como la Virgen María. Nosotros no adoramos a María, la veneramos por haber sido obediente a Dios. Luego esa distinción es básica y es fundamental. Luego yo creo que no hay que tener miedo a que la devoción hacia los santos, incluso a veces también con todas lo que ha podido suponer la tradición y la cultura de nuestros pueblos, de esas procesiones a San Isidro, etcétera, no hay que tener miedo alguno a que eso nos pueda llevar a una idolatría. Miedo ninguno, porque ha sido siempre formulada esa devoción con una correcta teología. Ojo, yo también le respondería a estas personas que existe también el peligro contrario, que es el de los iconoclastas. O sea, es decir, el peligro de que ellos también estén negando una necesidad que tiene el hombre, que es de carne y hueso, también de representar humanamente, ¿no?, de representar la divinidad sin que eso suponga para nosotros en absoluto una idolatría. El hombre también necesita las imágenes, pues de una manera similar a como también nosotros pues llevamos la imagen de del esposo y de la esposa en nuestra cartera, y no se nos ocurre pensar, ¿no?, que vaya a haber celos porque yo tenga, todo lo contrario, pues el esposo estará muy orgulloso de saber que su esposa tiene un pequeño retrato suyo cuando va de viaje, y no se le ocurre pensar que eso le cause una falta de fidelidad hacia él, todo lo contrario. O sea, es decir, también necesitamos de mediaciones para expresar la imagen en el único Dios, que es espíritu puro. O sea, que yo creo que también existe el riesgo contrario al de la idolatrización. Existe también el riesgo de la tendencia iconoclasta del hombre, a desencarnarlo, y el hombre está encarnado y necesita también la imagen para adorar al Dios único y verdadero. De hecho, ha sido Dios el que al encarnarse ha tomado carne humana, y no podemos conocer al Dios verdadero al margen de la humanidad de Jesucristo, visible, palpable, tocable. O sea, también este es otro aspecto que hay que decir para rebatir esas cosas que se dicen. Bien, o sea, brevemente damos paso a una última llamada. Sí, buenos días, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Una pregunta relativa a lo que estaba comentando ahora. Creo que bíblicamente sí que pone no se haga imágenes de lo que hay en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces yo considero que las imágenes no son correctas, pero lo central del asunto es un poco lo que usted ha comentado, ¿no? A fin de cuentas lo que pone en el Salmo 115:8, en el que a fin de cuentas la prueba del algodón es si en mi corazón, en quién confío yo, ¿no? O sea, usted ha comentado la diferencia entre adorar y venerar. A fin de cuentas, para mi vocabulario sencillo, es en quién pongo yo mi confianza, ¿no? Yo creo que esa es la prueba del algodón, si confío en Dios o en alguien que le puedo llamar venerar, pero a fin de cuentas, si realmente estoy depositando mi confianza solo en Dios. Gracias. Y también podemos decir que uno puede poner su confianza en un santo, pero como mediación. Confío
en que un santo intercede por mí ante Dios. La confianza plena y absoluta se pone en Dios. La confianza, uno puede tener confianza en un santo. Hombre, sí, como también podemos tener confianza uno en otros, ¿no? No estamos llamados a desconfiar, pero sabiendo que la bondad de una persona santa proviene de Dios, que puede tener también una vocación recibida de Dios para ser también instrumento suyo. Insisto en que las imágenes, el hecho de que la Sagrada Escritura en algún momento determinado podemos leer textos que dicen no hagáis figuras humanas de Dios, también hay que entender ese texto a la luz de la encarnación. O sea, Dios mismo ha tomado carne humana. Jesucristo es el Dios vivo encarnado, visible, palpable, tangible. Con lo cual, digamos, no cabe interpretar ese no os hagáis imágenes humanas en el mismo sentido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Después de la encarnación, Él se ha hecho visible. Eso no lo olvidemos. No se puede, por lo tanto, en el Antiguo y el Nuevo Testamento hablar en el mismo sentido de esa visibilidad de Dios. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.